Buenas, mi nombre es Guillermo Alvarado y soy un estudiante del núcleo de San Antonio de los Altos. Vengo a hacer la videoponencia de modelaje y simulación. Para empezar, vamos a hablar de la construcción de modelos. ¿Por qué? La simulación implica la construcción de modelos o que tienen, mejor dicho, el objetivo de averiguar el funcionamiento de un sistema. Construimos modelos para simplificar la realidad y poder estudiarla de una forma más cercana. En el modelo se estudian los hechos salientes del proyecto, los hechos entrantes del proyecto. Tiene que ser un modelo o tiene que ser un escrito y un planteamiento hecho con todos los lujos de detalle para realmente representar el problema que estamos tratando de analizar y de hacer una representación lo más fiel posible al problema. No a la realidad, sino al problema, ya que por medio del análisis de un sistema parecido a una realidad, podemos llegar al análisis o la resolución, mejor dicho, de un problema que queremos tratar. Ya habiendo nombrado la creación de sistemas, es importante nombrar que existen tipos específicos de sistemas, o existe una clasificación de sistemas. Los sistemas se pueden clasificar en dinámicos, que son los utilizados para representar sistemas cuyo estado varía a lo largo del tiempo. Los estáticos, utilizados en contraparte a los otros para representar sistemas que no varíen demasiado en el tiempo. Los matemáticos, que representan de forma matemática algo que puede ser un poco abstracto. Los físicos, que son aquellos cuya realidad son planteadas por algo tangible construido a escala, ya sea maquetas, modelos, etc. Los analíticos, donde la realidad se representa por fórmulas matemáticas y ecuaciones y así se trata de llegar a una mejor solución. Los numéricos, que se le asigna un valor numérico a las variables intervinientes y no tienen una solución como tal analítica. Los continuos, que representan sistemas cuyo cambio es gradual en el tiempo y las variables que intervienen en él son continuas. Los discretos, cuyos cambios de estado son en saltos, no son continuos, sino que saltan de un momento a otro y sus variables de cambio son discontinuas. Los determinísticos, que son modelos determinados por las condiciones, por una condición única que es siempre la misma. Y los estocásticos. Los estocásticos representan variables que no pueden ser medidas y que son aleatorias y que no son repetitivas. Es decir, no se puede tener un patrón de comportamiento fijo para las variables. Y se tiene una especie de latencia donde la variable cambia. Por lo cual no se puede analizar de forma continua. Ya que hablamos de la construcción y los tipos de modelos, es importante hablar, obviamente, de ventajas y desventajas de la construcción de modelos. Para nombrar las ventajas, podemos decir que permite analizar el rendimiento global de un sistema, ya que analizando pequeños cambios que ocurren dentro del sistema, podemos analizar cómo cambian las variables dentro de él. Podemos decir que es posible analizar los efectos sobre el sistema real de los cambios en las variables. Podemos decir que permite, obviamente, la adquisición de experiencia por un bajo costo y sin realmente mucho riesgo. Es decir, como estamos armando un modelo que es puesto en papel, realmente no se pierde demasiado, no hay mucho que perder a la hora de hacerlo. Y nos puede dar una visión muy cercana del problema en sí. Puede sugerir o puede permitir que se sugieran mejoras al sistema en sí, al sistema real. Esto ya que al analizarlo antes de aplicar, es posible demostrar o saber fallas y poner mejoras antes de siquiera implementar el sistema. Obviamente, como dicho en uno de los puntos anteriores, permite que experimentemos sin gastar recursos, sin tener realmente riesgos y situaciones que serían peligrosas, poder simularlas de forma continua. Permite identificar áreas con problemas antes de implementar como tal las soluciones. Cabe a dudas todas las preguntas de qué ocurriría si pasa X o qué ocurriría si pasa Y. Y permite ensayar estrategias que van a mejorar el sistema en sí.
Obviamente también tiene desventajas, como todas las cosas. Una de las más grandes es que todos los resultados que arroja son aproximados o supuestos de lo que podría pasar. Se llega con de fórmulas matemáticas y se llega con medio de proceso, pero siempre son resultados aproximados. Existe obviamente el riesgo de tomar malas decisiones basadas en modelos que no estén validados, que no se sepa su procedencia y que no estén aprobados profesionalmente, si se quiere decir. Y obviamente siempre existe el riesgo de que ocurran cosas que no se esperan o que no se previeron en el modelo, por más que se trate de que no pase. Pasos obviamente para crear o hacer un modelo de sistema que sea realmente exitoso, que realmente sea fructífero. Para empezar vamos a tener el primer paso, que sería la definición del sistema. Obviamente cada estudio debe comenzar con la descripción del problema o del sistema. Si no tenemos la descripción del problema que vamos a tratar y la descripción del sistema que vamos a tratar de implementar, es inútil seguir tratando de implementarlo, ya que no tenemos un punto de partida lógico para desarrollar todos los siguientes pasos que tiene el procedimiento, por así decirlo. El segundo paso es el análisis del sistema. Deben describirse las interacciones lógicas entre las variables de decisión, de tal suerte que se optimice la medida de efectividad en función de las variables no controlables sin olvidar las restricciones del sistema. Como se da en otras materias como investigación de operaciones, sabemos que existen variables que nos van a hacer decidir cuál va a ser la óptima solución o el óptimo a un problema, o el mínimo en caso de que se quiera minimizar. También tenemos restricciones, es decir, cosas que se tienen que cumplir necesariamente para que se lleve a cabo los procedimientos. Si no se cumplen las restricciones, no podemos seguir planteando. Y lo lógico o lo que se trata es de conseguir dentro de todas las restricciones los los valores que más benefician a la actividad que queremos hacer. Como tercer paso tenemos la formulación del modelo. Consiste en generar un código lógico matemático que defina en forma exacta las interacciones entre las variables. Debe ser una definición sencilla pero completa del sistema. Ya que generamos un código que es matemático y lógico, podemos hacer pequeños cambios y podemos empezar a jugar con estas variables para realmente conseguir la mejor forma del sistema. Es necesario que estas definiciones, obviamente, como dice, sean sencillas, pero completas. ¿Por qué? De esta manera se puede jugar, por así decirlo, con ellas y tener todo siempre, englobar siempre el sistema como un general. Como paso 4 tenemos la selección del lenguaje. ¿A qué se refiere esto? El tiempo de desarrollo del modelo de la simulación depende netamente de qué lenguaje se escoja y tomar en cuenta las necesidades que tenga el requerimiento en sí para escoger el lenguaje. Si se escoge un lenguaje acorde a las necesidades del problema, obviamente se tendrá un tiempo óptimo de elaboración del modelo como tal. El siguiente paso sería la codificación del modelo, es decir, la parte más práctica de la programación, la que consiste en generar el código como tal del modelo para que pueda ser ejecutado en la computadora y para que este modelo corra en los ordenadores que se está tratando. El sexto paso sería la validación del modelo. Este proceso tiene como objetivo determinar la habilidad que tiene el modelo para representar la realidad. Es decir, mediante la validación sabemos qué tan cerca está el modelo que estamos planteando o lo que hemos planteado como modelo de la realidad. Si el modelo está cerca de la realidad, es un modelo que puede ser implementado y que va reduciendo a lo máximo la cantidad de riesgos a correr. El séptimo paso vendría siendo la experimentación, donde se determinan las alternativas que pueden ser evaluadas, seleccionando las variables de entradas y sus diferentes niveles con la finalidad de optimizar variables de respuesta en el sistema real. ¿A qué se refiere esto? Ya sabiendo ya qué variables entran al sistema, sabiendo ya un parte del proceso que se lleva, sabemos la finalidad o la salida de esas variables. Ya sabiendo la salida de esas variables, podemos ir estimando o podemos cambiar cosas en medio del proceso para que la salida sea la deseada o la requerida por los clientes. Como paso 8 tenemos la implantación. Este paso se explica bastante con el título. Es cuando una vez seleccionamos la mejor
ruta o la mejor alternativa, ya habiendo hecho todo el estudio previo, implementamos como tal el modelo. Este paso suele ser el más difícil, ya que se tiene que convencer a las personas de hacer esto, se tiene que convencer a las personas de todas las ventajas o desventajas que traerá esto y confiar en que todo el desarrollo desde el paso 1 hasta el paso 8 haya sido correcto. Este paso suele ser el más difícil de tomar por lo anterior dicho. El noveno y último paso sería el monitoreo y el control, ya que es necesario que no olvidemos, o es necesario que recordemos, mejor dicho, que todos los sistemas son dinámicos y que con el transcurso del tiempo la situación en la que se desarrolló el sistema inicialmente puede ir cambiando, por lo cual hay que monitorearlo constantemente, hay que hacer cambios para que el resultado que arroja siga siendo el deseado o siga siendo el óptimo. Nos toca hablar del método de Monte Carlo, que no es más que un método numérico que nos permite resolver problemas físicos y matemáticos mediante la simulación de variables aleatorias. Este método se llama así por la similitud obvia que tiene con los juegos de azar y con una ruleta que se encontraba en un sitio muy famoso, cuya ruleta más famosa se encontraba en Monte Carlo, para ser específico. La importancia del método de Monte Carlos se basa o tiene su auge en el hecho de que hay problemas que no pueden ser resueltos de forma totalmente analítica o de forma totalmente matemática, ya que en este método se permite la implementación de variables aleatorias. Podemos resolver este tipo de problemas por este método. Con la implementación de la computación y la creación de iteraciones numeradas sin tener que hacerlas nosotros, se ha reducido el margen de error de este método, lo cual hace que sea más fácil implementarlo y que sea mejor implementarlo, ya que al tener alguien que haga la computadora que pueda hacer miles de iteraciones por ti, hace que la persona que lo vaya a calcular tenga menos margen de error, por así decirlo. Es necesario para hablar de cualquier modelo de simulación que hablemos de números aleatorios, ya que casi todos los modelos se obtienen en base a números aleatorios, a un generador de números aleatorios, tomando estos posteriormente el rol de tomar como la conducta de las personas, si se quiere decir. Se produce una asociación obviamente de valores aleatorios, ya sea por cualquier método, generalmente es el de Lennard, ya hablaremos de él pues, en un momento, y se genera una distribución con la cual se empezará una de las simulaciones y así sucesivamente hasta tratar la mayor cantidad de casos posibles. Para uno de los métodos de generación de números aleatorios más conocidos es el método de Lennard o lo que llaman métodos congruenciales. Se fueron introducidos por Lennard en el año 1951. Comienzan siempre con un valor inicial que denominamos x sub 0 y valores alternativos que van aumentando de 1 a 0. Estos valores aumentan con una fórmula matemática específica que, dependiendo de los miembros de la misma fórmula, sobre todo el segundo miembro, se llamará multiplicativa o en su defecto se llamará mixta o aditiva. Para estos procesos siempre parten de un valor inicial dado y de ese valor empiezan a generar más números aleatorios. El último punto a tratar en este video se refiere a la distribución continua de una probabilidad. ¿A qué se llama la distribución continua o una probabilidad? Para saber si una distribución es continua dentro de la probabilidad, habría que estudiar la función que grafica esa curva. Si la curva en sí no tiene ningún tipo de salto, se habla de una función de distribución continua. En este caso, obviamente, la variable se va a llamar continua y tiene una distribución, por así decirlo, estándar dentro de la distribución de probabilidad.